Bienvenidos de nuevo. Hoy voy a concluir mi serie de vídeos sobre esas cartas que cuando nos aparecen nos resultan poco agradables y que he querido darles un tono un poco más positivo. En el vídeo pasado no di significados invertidos de las cartas, un poco porque me quedé sin tiempo. En este quiero darlo, pero de forma muy breve. En la primera carta que vamos a ver es la Torre, que como veréis ya a simple vista nos asusta estéticamente, nos da miedo, es tétrica, oscura, con ese rayo destrozando la torre, con los personajes cayendo. Cuando aquí el verdadero protagonista de la carta es el rayo o relámpago. Esto es así hasta tal punto que en algunos tarots antiguos esta carta se llama el relámpago, el rayo o la saeta o flecha, indicando la fuerza que destruye la torre. El rayo representa el poder divino, el poder destructor. Esto siempre se ha considerado así. De hecho, hasta hace relativamente poco las compañías de seguros denominaban a las catástrofes naturales actos de Dios. Entonces siempre se ha considerado que estas catástrofes eran como castigos divinos o intervenciones divinas en la vida de los seres humanos. Y así es como aparece el rayo en esta carta, como un castigo, vamos a decirlo así, a la soberbia de esta torre que se eleva hacia el cielo con una corona. Hay ecos de la Torre de Babel, que como sabéis no se destruyó por un rayo, según la Biblia, sino que fue destruida simplemente porque Dios puso a cada persona a hablar un idioma distinto y no se pudo trabajar en la torre. Pero hay ecos de esto aquí, de ese rayo divino destruyendo y castigando la soberbia de estos personajes coronados y de esta torre coronada. ¿Qué pasa? Que traduciendo esto a un lenguaje moderno actual, pues lo que quiere decir este rayo que destruye es que cuando nosotros estamos metidos en algo que no nos hace bien, o que éticamente no está bien, o que no va a durar, o que su base no es sólida, o que nos está haciendo más daño que bien, algo que ya no se puede arreglar, como no sea destruyéndolo, a veces viene la vida, el destino, o como queramos llamarlo, hace plas, lo destruye todo, nos deja la vida hecha un asco y tenemos que volver a empezar de cero. Esto no se trata de castigo divino aquí, de lo que estamos hablando. Estamos hablando simplemente de una intervención de la vida, el destino, la divinidad, llámalo X, para darnos una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Es una cosa muy dura, pero teñida de gracia. De hecho, estas gotitas son los yods, las primeras letras del nombre de Dios, y tienden a representar la gracia divina al lado de el castigo, entre comillas, o el palo tan gordo que va a suponer que tengamos que volver a hacer las cosas desde cero, o que algo que terrible nos sacuda, incluso puede ser algo externo que nosotros no hayamos causado, como la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo o algo así, pero eso nos da una sacudida, una llamada para que hagamos las cosas de otra manera y rehagamos nuestra vida. Ese es el valor de la torre. Ese es su valor positivo, de animarnos a hacer las cosas mejor y hacer las cosas con cimientos, porque como dice Wade citando el Salmo 121, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los obreros, que eso traduciéndolo a nuestro lenguaje podría ser: si no estamos haciendo las cosas que nos benefician, si no estamos haciendo lo mejor para nosotros, nos podemos afanar todo lo que queramos, que no vamos a llegar a ninguna parte. Invirtiendo la carta, el significado es más positivo, pero hay un matiz de que Rachel Pollack señala muy bien, que es que esa positividad puede no ser tan positiva, y valga la redundancia, porque el golpe es más suave en efecto, pero digamos que no nos ayuda todo lo que nos podría ayudar, porque no le damos la importancia que debería tener y seguimos haciendo las cosas mal. También puede ser, la torre invertida puede ser el efecto post que se nos caiga la torre, es decir, que en un momento dado
vemos los escombros alrededor después de haberse caído la torre y empezamos a reconstruir, y la torre invertida podría señalar ese momento. Pasamos a la luna. La luna es una carta peliaguda porque es la carta que representa el subconsciente humano. O sea, pasar estas puertas es pasar las puertas de la percepción y llegar a la parte subconsciente, a la parte salvaje de nosotros mismos. Por eso están ahí ese perro y ese lobo. El perro y el lobo representan la parte domesticada, el perro, la parte salvaje, el lobo del ser humano, las dos juntas, y entre ellas este bichito, escorpión, cangrejo, lo que queráis llamarlo, que es el monstruo que surge de las profundidades y que representa eso, como bien señala Waite, lo más profundo y lo más temible de nosotros mismos, ese lado desconocido de nosotros mismos que no es tan bueno, que no es tan bonito y que a ninguno nos gusta, el lado oscuro que todos tenemos. Cuando en determinadas circunstancias de nuestra vida la persona se ve obligada a profundizar en ese lado oscuro que todos tenemos y a descubrir cosas de uno mismo que no le agradan, y a descubrir cosas como, por ejemplo, esta carta aparece mucho en momentos de depresión, de introspección, en momentos, por ejemplo, de un cambio de vida radical, personas, por ejemplo, que se jubilan o que se van a vivir lejos de sus seres queridos, o que descubren que su entorno les está engañando y tienen que enfrentarse a una realidad que les enfrenta, teniendo que reconocer no solo que la persona que quieren les ha engañado, sino que ellos se han dejado engañar y que han ignorado un aspecto de su vida. Es, como digo, profundizar y descubrir demonios interiores que no habíamos encontrado antes. Y eso puede ser muy bueno si sabemos salir de ahí con la lección aprendida con respecto a la vida, con respecto a esos engaños que nos han hecho, con respecto a esas cosas que hemos ignorado, con respecto a nuestros puntos débiles, pero corremos el riesgo de quedarnos ahí en este mundo interior. Tened en cuenta que la luna, que influye las mareas, que regula las menstruaciones femeninas, que probablemente, según algunas teorías, tiene influencia en los comportamientos de los enfermos mentales y de los criminales, y en determinadas fases de la luna aumentan los comportamientos trastornados y en otras disminuye. La luna es el símbolo de todo aquello que cuando sale a la luz de nosotros mismos nos deja patidifusos, porque decimos, este no soy yo, y nos da bastante miedo. Entonces, aprender a conocer esto está muy bien, pero tiene un riesgo. Es como Orfeo descendiendo a los infiernos, recordad ese mito, a recuperar a su esposa Eurídice, y le dicen que sí, se la puede llevar, pero que si se vuelve a mirarla mientras se la lleva, ella ya no saldrá de allí. Y efectivamente él en un momento dado pierde el ánimo, se vuelve para ver si ella lo sigue y la pierde para siempre. Eso quiere decir que entrar en el reino de la luna es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos y para ser mejores, pero corremos el riesgo no de volvernos locos, tampoco nos pasemos, sino de quedarnos horrorizados por lo que descubramos, desanimarnos, meternos en nosotros mismos. Hay muchas dificultades ahí. Si invertimos la carta, el lado negativo de la luna un poco disminuye. Aquí hay divergencia entre los autores. Yo tiendo a pensar que la luna boca abajo es cuando empiezas a salir de ahí, de ese reino del subconsciente, ya con una mayor claridad mental, y empiezas a, digamos, pasar a la siguiente fase de tu vida después de haber hecho esa introspección y de haberla hecho bien. Y también es una carta que suele surgir cuando descubrimos engaños, como he dicho, pero los descubrimos y sabemos cerrar ese capítulo y seguir adelante. Bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos y os emplazo para la próxima semana con
con un nuevo vídeo con una temática diferente. Hasta entonces.